Estamos muy contentos por el día de hoy. Hoy tenemos una invitación muy especial. Nos acompaña nuestro misionero David Gotzwa. Mucho Hermano David, gusto. muchas gracias por recibir la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias. ¿Cómo está? Pues estamos muy bien, contentos, sí, mi esposa y yo, de estar aquí, poder apoyar este programa. Perfecto. ¿Cómo se la pasaron en Navidad ahora que Ah, pues esta que qué, pasó? qué bendición. Tuvimos la visita de nuestros hijos. Llegaron el 19 de diciembre, pasaron toda Navidad y Año Nuevo con nosotros y tuvimos la oportunidad de, pues, mostrarles la ciudad y disfrutar un tiempo en familia. Fue una bendición completa, sí, Entiendo que ustedes han estado trabajando desde hace varios años, creo que me sí, parece desde el 2006. sí, Están trabajando en México, pero claro, estaban en el área de Mérida, ¿no? claro. ¿Cómo- Yucatán, ¿Qué sí. les pareció a sus hijos la Ciudad de México? Wow, es un poco diferente. Pues ellos sí crecieron allá, entonces estaban más acostumbrados al ritmo de vida de Yucatán, que es, Ujú. vamos a decir, un poquito más Más lento lentos. que lo que nosotros estamos experimentando. De hecho, hoy en la mañana estábamos en el aeropuerto Ujú. y Jonathan nada más señaló que sentía un poco incómodo porque se tiene que, pues, luchar para poder conseguir su lugar ahí en la fila y está checando por los lados. Entonces, el ritmo como que desequilibró un poco Ujú. a nuestro hijo menor, por lo menos. Pero las oportunidades aquí en la ciudad y las cosas que pues pudimos conocer, la variedad de gente que vive aquí es completamente diferente que lo que nosotros experimentamos ahí en Yucatán. Es decir, que sí nos gustó mucho Ujú. trabajar y vivir ahí y estaban muy a gusto ellos porque es lo que ellos conocían, pero también la ciudad trae un mundo de beneficios y oportunidades que no se puede conseguir por allá. Entonces yo creo que si tuvieran la oportunidad de vivir aquí, también pues disfrutarían su estancia aquí en la Ciudad de México. Claro, sí, de hecho, eso es lo que muchas personas dicen. Estuvimos nosotros trabajando, mi esposa y yo, en el distrito Bajío, Ajá, en la parte de lo que era Michoacán, específicamente en el área de sí, Zamora. Y cuando cambiamos de residencia a Zamora, pues todo muy lento, ¿no? El ritmo de vida, el comercio, la vida social. Nos empezamos a acostumbrar un poquito porque estuvimos allá 4 años. Regresamos a la Ciudad de claro. México y otra vez Boom, al sí, cambio, ¿no? Pero es eso es lo cierto. interesante porque, bueno, yo creo que hay mucha oportunidad para poder ministrar, ¿no? A gente. Claro. Hay mucha gente aquí en México, en la ciudad. Entonces es un buen lugar para plantar iglesias. Y Amén. bueno, sobre la plantación de iglesias, ustedes son ahí buenos en la plantación de iglesias. Si nosotros tenemos un poco de experiencia en esa área, tuvimos la oportunidad de ser los líderes del Ministerio de Evangelismo en el Distrito de Yucatán durante el periodo 2017-2019. Y en ese nosotros introducimos lo que era el programa de CEPI, que es de plantación de iglesias, es Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, y eso es un programa internacional que capacita a los obreros para poder plantar iglesias. Y la idea es de empezar de una forma, vamos a decir, más pequeña, pero que esa iglesia tenga el ADN para poder crecer y el mentoreo para que puedan salir adelante con el apoyo de una iglesia madre y un pastor que pues tenga experiencia para que ellos puedan pues aprovechar de esas herramientas y esas facultades. Sí, Ujú. sí, Es interesante el trabajo de plantación de iglesias porque lleva todo un proceso, ¿no? así es. Es la cobertura de la iglesia madre, Sí, que es la que tiene la visión de plantar campos nuevos, sí, pero también la gente que ha recibido el llamado para poder salir claro. de su tierra, de donde ellos residen, para poder iniciar una obra en otro lugar. Platíqueme un poquito más de eso. Está bien. Entiendo que estaba, bueno, ahí en su blog, ustedes tienen que trabajaron en la evangelización y Sí, trabajaron también en formando líderes. sí. ¿De qué forma trabajaban? ¿Cómo lo hacían? Sí, pues nosotros lo que hacíamos siendo parte del distrito era acercarnos a los pastores, plantándoles la visión para empezar,
porque si la iglesia no tiene la visión de plantar iglesias, pues va a estancarse y va a, pues, interesarse nada más en la supervivencia. Pero una iglesia que tenga esa visión de expandirse, de crecer, también va a tener esa visión para poder, pues vamos a decir, reproducirse. Entonces, en eso nosotros pues les presentamos lo que era pues toda la visión de plantar iglesias, como una iglesia saludable debe de reproducirse. Y luego la idea era de que ya captando la visión, que ellos mismos buscaban ahí entre sus trabajadores para que pudieran presentar obreros para que puedan capacitarse. Y la capacitación es en la relación de los vecinos, ya conociendo a la gente alrededor. Pues hay dos formas. Una es de hacer un tipo de censo de su comunidad, otro es por los contactos sociales que nosotros tenemos en las redes o los familiares, y de esa forma va conociendo y ya luego haciendo amistades. De estos pueden salir lo que son células, y de esas células ya pueden ya empezar a formarse una iglesia. Así es más o menos el procedimiento que nosotros hacemos, es plantar la visión, ya luego pedir obreros, capacitar tanto el pastor titular como los obreros que son pues que quieren trabajar, y ya luego ir poco a poco, módulo tras módulo, que sea mes tras mes, ya desarrollando su ministerio y plantando la iglesia. Muy interesante. Creo que de todo esto sí debe de existir un proceso para Eso, el cual sí. formar una plantación de iglesias. Hay un libro muy bueno de Justin Burkholder que habla sobre el libro se llama Sobre la Roca, Ok. y es edificando sobre la plantación de nuevas iglesias. Ujú. Y él propone exactamente ese método, que es elegir primeramente las personas, que es el Sí, equipo que va a salir al campo. Y ya que se elige se ha elegido el equipo que va a trabajar, ahora se les capacita. sí, Creo que eso es muy necesario porque a veces los obreros salimos, yo me incluyo en una época en la que estoy plantando iglesias, y a veces sales a la nada, ¿no? Sales sí, sin una visión, sales sin una preparación tanto ministerial, sí. a lo mejor una preparación sobre cómo es que opera toda la parte de la comunidad. Entonces, Sí, yo creo que sí debe de existir el proceso para poder formar sí. nuevas obras y tener una visión sobre la plantación de iglesias. Yo creo que ese procedimiento, esa capacitación tiene que ver con conectarse primero con Dios y la visión que Él tiene ya para ese pueblo donde, o esa área donde quiere que una iglesia esté. Pero también esa capacitación tiene que conectarnos ya con la gente que queremos alcanzar. Sí. Y nosotros servimos, los trabajadores, servimos como ese puente, conectados muy bien con Dios, pero también llegando a la gente para formar una relación, porque nosotros servimos como ese ejemplo. Reflejamos, ¿verdad? Esa gloria que Dios nos ha mostrado para que la gente pueda conocernos a nosotros, y a través de esta relación para que ellos puedan conocer también a Dios. Muy interesante eso. Y platíqueme un poquito más. Sé que usted tiene raíces venezolanas. Sí, sí tengo de la parte de mi mamá. Sus padres, mis abuelos, inmigraron siendo niños. De hecho, eran, pues, unos, vamos a decir, iban huyendo de Venezuela porque eran un tipo de, em, y la palabra se me escapa, que pues estaban un poco perseguidos políticamente hablando, Mm. y en vamos a decir, 920, alrededor de esos años, llegaron a Nueva York. Y allí nació mi mamá. Y ya luego, pues, toda su familia ahí, crecieron en esa zona, y se conocieron mi mamá y mi papá en Carolina del Norte. Él estaba en el servicio, él servía con los marineros en la guerra de Vietnam, pero ahí se conocieron cuando él estaba en sus años de capacitación.
y se casaron, luego se mudaron a Pensilvania y ahí nací un servidor juntamente con mis dos hermanos. Ujú. Y también pues la hermana Kelly, mi esposa, nació en el mismo pueblo. O sea, Este, son del sí, mismo somos del lugar. mismo lugar, Eh, pero sí tengo las raíces venezolanas, pero mi mamá nunca aprendió a hablar Ujú. español. Ok. Y nosotros tuvimos que viajar a Costa Rica cuando tenía unos 30 años para poder aprender. Entonces, tengo 30 años hablando puro inglés y ahora 17 años ya medio hablando de español. Entonces, Español. si la pronunciación me cuesta o si se me escapa una palabra, es por eso. No tengo toda la experiencia. Y yo creo que todos vamos aprendiendo de nuestro lenguaje, ¿no? Y para Sí, alguien que pues, crece con un idioma, el sí, poder ir a otro lugar. Porque claro. ustedes, sé que, bueno, vi en una entrevista que ustedes se prepararon en Costa Rica. Fue ahí Sí, donde empezaron a prepararse en el español. sí. Pero ¿realmente sí se aprendió el español ahí o ya lo aprendieron al 100% aquí en México? Pues eso es cierto. Nosotros empezamos ahí. Es un año para poder salir con vamos a decir, habilidad a medias, porque se puede entender después de ese año, porque nos dedicamos 100% a aprender. Y es ahí en aula y también saliendo a la calle hablando con la gente. Entonces, ese año sirve como un empujón para poder ya luego ya aprender pues mejor. Y pues claro, el español de Costa Rica es un poco diferente que el español. Totalmente. Sí, 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 sí. entonces, por eso nosotros sí tuvimos que llegar y aprender. Yo me acuerdo, llegamos a Yucatán y la pastora de la iglesia que íbamos visitando me pidió orar ya al finalizar el servicio. Y Ujú. pues tú sabes Sí, que sí. al finalizar el servicio lleva, vamos, una cierta ceremonia, vamos a decir, un ritual que no conocía, no para nada. Ujú. Entonces iba yo con una oración pues a medias y luego yo pensé que había aprendido algo y luego la pastora me dice, "Ah, casi no habla español, hermano. Dice, ¿qué pasó? Es Ajá. porque pues iba saliendo de Costa Rica, entrando a México, desconociendo Eran las toda la forma. novatadas. Claro, claro. Entonces, sí, eso es así. Nosotros sí tenemos que seguir aprendiendo y aún así, pues ahora, pues sigo aprendiendo. Yo no Ujú. voy a terminar de ser estudiante de español porque Sí, sí, creo que claro. Por ejemplo, acá el idioma hablando del mexicano, el español mexicano, no es lo mismo hablar claro, el chilango de Tepito al chilango de aquí del judío, sí, de Coyoacán, o sea, es no, totalmente diferente. Entonces, siempre lo que nos dicen los extranjeros cuando vienen aquí a México es su idioma es de los más difíciles y nosotros sí. decimos es de los más fáciles. Sí, pero si queremos llegar al corazón de la persona, es que nosotros tenemos que aprender a hablar su idioma, porque es la puerta para poder ministrarle a una persona. Ujú. Y si pues tenemos que poner entre nosotros un intérprete, ya fracasamos, no vamos a poder. Y van a entender, pero no vamos a poder formar una amistad, ni vamos a poder llegarle a esos sentidos, a esas emociones. Y es lo que nos cuesta más, pero vale la pena, porque así nosotros podemos ministrar. ¿Cómo se prepara un misionero antes de ir a otro país? Sí, Por ejemplo, ustedes, ¿no? ¿Cómo se prepararon? Esta parte del idioma fue que se fueron sí. a practicarlo en otro lado, pero ¿qué más hacen? ¿Cómo practican? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo se van preparando para antes de llegar al país? Claro. Pues para empezar, se tiene que tener un llamado. Y eso es esencial, porque nosotros podemos ir a un instituto bíblico, podemos capacitarnos en toda la teoría, pero si uno no tiene llamado, pues aunque tiene mucho conocimiento, esa persona no va a poder salir adelante. Entonces, ya con el llamado, eso es esencial. Ya comprobando el llamado, pues uno va capacitándose como ministro. Nosotros realmente tenemos que tener
un buen conocimiento bíblico, Ujú. y ya luego de poder ministrar a la gente es importante pues que uno sepa pues cómo una persona pueda acercarse al Espíritu Santo, conocer a Jesús, cómo podemos orar por los enfermos. Entonces, toda esa parte pastoral, vamos a decir, uno tiene que recibir la capacitación. Entonces, eso, vamos a decir, un graduado del Instituto Bíblico, sí puede ya con la experiencia en el campo, ahí teniendo un ministerio como pastor asociado, plantador de iglesia, esa experiencia va a servir ya luego, porque aunque se tiene que hacerlo en otra cultura, pues uno sigue ministrando. Entonces, muchas de las formas en que vamos ministrando en nuestro país, que llega a ser el hogar, pues va a servir para poder ministrar en el campo misionero. Entonces, esa es parte, el llamado, la capacitación ministerial y también el conocimiento bíblico que se puede conseguir en el instituto bíblico, tal vez en un seminario que maneja el distrito. Muchas veces hay esas formas. Y ya luego va por una capacitación misionera en que se trata de conocer las culturas, la importancia de aprender idioma, pues reconociendo nuestra propia cultura y cómo puede influir Mm. en la forma en que vamos relacionarnos con la gente, y ya con ese reconocimiento ya podemos aprender cómo la otra cultura funciona y podemos hacer los ajustes necesarios para poder formar las amistades. Son cosas así. Pero también pues ya vamos a decir, es mayormente la capacitación, pero también uno tiene que presentarse delante del distrito, por ejemplo, con el llamado en que ellos dicen que sí, nosotros ya estamos de acuerdo que el Señor te ha llamado para ser misionero o misionera, y también ya por un proceso al nivel nacional para poder igual con referencias, con su experiencia ministerial y todo eso, ya para empezar ese proceso de ya promover el ministerio y ya luego salir al campo misionero. Entonces es un proceso largo. Ujú. Para nosotros, desde el momento en que recibimos el llamado, yo tenía 15 años, pero no salí al campo hasta que tenía 30 años. Entonces, yo no voy a decir que va a costar siempre 15 años, pero agarrando experiencia, pues la familia creciendo mientras tanto, y también pues todo lo que era pues prepararnos personalmente para poder hacer pues el cambio, para hacernos los misioneros. Entonces, eso nos costó bastante tiempo. Sí, vi en esa entrevista la que les hicieron hace un año, me parece, y ustedes mencionaban que habían recibido, bueno, ese llamado a México. Sí. Me parece que fue a los 13 años o 15, bueno, por lo que me está diciendo, Tenía unos 15 años, 15 sí, años sí, entonces. ¿Y cómo fue ese llamado? O sea, sí. platíquenos un poquito ahí qué fue S- exactamente cómo recibió el llamado. Sí, para mí estaba ya muy eh, relacionado con mi experiencia de salvación, en que yo crecí en la iglesia católica y pues de los dos lados, mi papá polaco, de hecho el apellido es polaco, mi mamá venezolana, Godzilla es Gotzła polaco. es polaco, Ok. sí. Pero ambos tenían raíces muy fuertes en la iglesia católica. Nosotros, de hecho, estudiamos en la escuela de la parroquia. Mm. Yo era acólito, fui acólito. Pero mis padres se divorciaron, tenía unos 13 años y estaba muy enojado, muy rencoroso ya con Dios y muy frustrado con los demás. Pero fue precisamente durante ese tiempo en que mi mamá iba a la iglesia de las Asambleas de Dios en Erie, Pennsylvania, donde nosotros nacimos. Tenía una amiga que la había invitado
Y luego mi hermano mayor tuvo una experiencia con Cristo ahí en el grupo de jóvenes. Luego tengo un hermano gemelo que vive en Virginia. Él tuvo una experiencia en un campamento de jóvenes en que se convirtió y ya estaba ahí, pues pensando que Ya eso estaba que era. bien orillado ahí, ya Sí, tengo que sí. caer. Entonces, él me hablaba del Espíritu Santo y el poder que recibió ya con el bautismo del Espíritu Santo y tenía mucho interés. ¿Cuál joven no quiere poder, verdad? Ujú. Pero yo me acuerdo que estaba ahí lidiando entre la vida vieja y una nueva vida. Estaba diciendo, pues yo tengo amigos de ese lado. Yo tocaba la batería en una banda de garage. De hecho, en mi sótano nosotros teníamos una banda y yo era el baterista y pues la gente llega, la banda llega a la casa del baterista porque él no va a llevar su batería por todos lados. Entonces estaba ahí lidiando, pero por fin decidí, no, yo voy 100% a echarme ya con Dios y ver qué es lo que va a pasar. Entonces, pues tuve que renunciar mi puesto ahí en la banda. No es que nosotros éramos buenos, pero Sí, sí, sí. de todas formas, fuimos a un evento de jóvenes del invierno en que hubo un servicio, era un retiro de 3 días. Y viernes fui al altar para decirle a Dios, Dios, yo soy 100% tuyo. El siguiente día fue ya de orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo después de orar, con evidencia de hablar en lenguas. Y en esa noche, sábado por la noche, pues llamaron a los que sentían un llamado al ministerio y no sabía, de hecho, no, yo estaba pensando, pues, ¿qué es eso llamado al ministerio? Pero yo sentí ese empujón del Espíritu Santo y llegué al altar y yo me acuerdo nada más que en ese momento sentía que yo necesitaba compartir con los demás lo que me hacía falta siendo un joven. Y pensaba que pues yo tenía, por ejemplo, una forma de religión, pero que carecía de poder, de relación con Dios. Y lo que yo quería hacer es ir con gente que realmente carecía, ¿verdad? De esa relación. Y Ujú. pues vi toda América Latina, pues mis raíces venezolanas, y Wow. pensaba que hay mucha forma, hay mucha religión, pero carece la gente de una relación, carece la gente de ese poder, de una relación genuina con Dios. Y eso fue mi llamado cuando tenía esos 15 años. El resto de la historia es un poco más larga porque sí estamos hablando de prepararme en el Instituto Bíblico y unos, vamos a decir, contratiempos en el camino, pero Dios fue siempre fiel para conmigo y pues confirmó ese llamado cuando tenía unos 30 años y llegamos al campo misionero. Sí, Wow. Pues sí, sí, sin duda es Dios, ¿no? Quien nos va amén. poniendo los medios, va Eso. hablando paso con paso y tiene un máster en divinidad, ¿verdad? Vi en su Sí, blog, sí, maestría de divinidades. Eso en saqué Springfield. en Springfield, Missouri, esta sede de las Asambleas de Dios y el seminario de la misma denominación donde saqué mi maestría. Y no era mi intención, pero tenía un maestro muy bueno de teología en el Instituto Bíblico y me animó a pues solicitar una beca. Recibí esa beca, entonces pude ir al seminario teológico sin pagar ni mensualidad, ni nada, la matriculación, ni nada. Entonces fue una bendición. Entonces tardé 4 años más sacando mi maestría en Dura divinidades. 4 años. De hecho, debe de durar como 3 años, pero yo iba trabajando porque iba creciendo mi familia, aunque no tenía que pagar el estudio, tenía que pagar la vida. Sí. Entonces iba yo trabajando en los veranos, entonces no podía ocuparme en esos meses, entonces tenía que alargar un poco más lo que era el estudio. Sí.
Sí, combinar el trabajo con la parte Sí. del estudio es muy, muy interesante. Y bueno, ya ahorita ya conociendo todo ese trasfondo, ustedes son ahorita encargados en el área de México. Sí. ¿Cuántas unidades hay en México? Son 46, no, 28, No. ¿no? Contamos con 26 unidades misioneras contándonos a nosotros también. Ah, ok. Sí, estamos trabajando desde Tijuana, Baja California, hasta Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tenemos misioneros trabajando por casi toda la zona de México, sí. ¿Cuáles son las zonas más difíciles? Wow. Hay desafíos en muchos lugares y pues estamos viendo que pues aquí en el centro del país, pues estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de Guadalajara, por ejemplo, también, que hemos visto que ha sido muy difícil salir adelante, hablando de relacionarnos con la gente, formar los ministerios y ver que crezcan. Hemos visto que en otras zonas, vamos a decir, en Yucatán, en Quintana Roo, no voy a decir que no tienen sus desafíos, pero lo que hemos visto es que la gente andando muy ocupada con la vida, muchas veces no se para poder pensar en su relación con Dios. Entonces llega a ser difícil llegar a la gente. Entonces buscamos nuevas formas, nuevas maneras de poder acercarnos a ese tipo de gente. Entonces eso es lo que hemos visto. Es un desafío urbano que nosotros estamos enfrentando. Y yo creo que eso es lo que pues queremos ver, pues más gente dedicado a eso. Pero no es por descontar tampoco lo que son las áreas de las etnias, en que nada más tenemos una unidad misionera trabajando en una zona de muchas etnias que es Oaxaca. Tenemos nada más una. Entonces necesitamos más gente trabajando ya con la gente no alcanzada en esas zonas. En Oaxaca, vamos a decir, un poco en Chiapas, pero también zonas de Guerrero, Chihuahua. Son zonas que también carece de la fuerza misionera. Pero lo que me da mucho gusto es ver que hay más mexicanos que también están ya dirigiéndose a esos lugares. Ujú, sí, sí. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para México bueno, entiendo que es hasta el 2024 Sí, cuando tienen o están ocupando este liderazgo. Más adelante, sí, pues Dios dirá, pero ¿cuál es la visión que ahorita tienen para este tiempo trabajar? Específicamente en un tiempo de pandemia donde es claro. difícil. Creo que todos, la iglesia ha tenido varios obstáculos Ujú. por la pandemia, pero también hemos visto que la misma pandemia pues nos ha ayudado también Es cierto. de muchas formas, pero para ustedes, ¿cómo ha sido el tema de la pandemia? Sí, para nosotros que servimos ya mayormente de un puesto de apoyo para los misioneros, los demás misioneros, queremos levantar la conciencia y ayudarle a la gente, especialmente los que están pensando en misiones, a considerar de nuevo México. Porque lo que ha pasado es que ha habido otras historias diciendo o que América Latina es alcanzada o que no hay campo para trabajar en lugares como México porque todo el mundo es cristiano. Ellos han contado esas historias y especialmente los que están trabajando, vamos a decir, en la ventana 1040. Y pues yo no voy a descontar la necesidad que hay mucha necesidad ahí y necesitamos más obreros, pero no debemos descartar el ministerio en campos como México y según lo que he oído que nunca ha sido un avivamiento verdadero en este país y lo que nosotros realmente queremos es armar un equipo no solamente de misioneros, sino también de intercesores para que podamos ver ese avivamiento aquí. Nosotros tenemos una visión de México redimido y pues nosotros Ujú. que hemos ya dicho que vemos que hay mucha religión en este lugar, pero que no hay mucha relación y nosotros queremos que
haya un cambio en esto. Pero requiere sí más gente para trabajar, más obreros. Estamos orando cada día a las 10 con 2 minutos, que es Lucas 10, de 10:2. La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cada día, cada mañana a las 10, con 2 minutos estamos orando, Señor, envíe más obreros. Nosotros estamos orando esto, pero también estamos hablándole a la gente, tanto los mismos misioneros, recordándoles de la necesidad y de que nosotros debemos de estar trabajando fuertemente, pero también ya a la gente que nos apoya, para que ellos también se involucren más en la oración, en el apoyo y también considerando si ellos tal vez tienen llamado a ser misioneros. Ujú. ¿Cómo ve la Ciudad de México en el tema del trabajo? Creo que hay iglesias, hay iglesias aquí en la Ciudad Sí, de México, sí, pero creo que todavía faltan muchísimas más sí, iglesias, por ejemplo, hablando de las asambleas de Dios, por ejemplo, de este lado, en la Magdalena Contreras, pues solamente está esta, ¿no? sí, Allá en donde estamos en Coyoacán, en Santa Úrsula, de esa zona específicamente nada estamos nosotros, ¿no? Pero hay muchas zonas que no han, o sea, no han sí, sido alcanzadas, hay lugares donde hace falta verdaderamente iglesias. sí, ¿Cómo entra el misionero en el trabajo con el obrero para la claro, plantación de iglesias ahorita desde su visión? sí. Pues se me ha a veces abrumado el desafío, porque desde la casa de ustedes ahí en Coyoacán, nosotros también vivimos en Coyoacán, se puede percibir unas colinas, hasta las montañas, a veces si hay claridad, y que yo veo casas por casas y casas y gente. Yo me acuerdo una vez iba yo corriendo, yo me entreno ya para correr, pero yo estaba entrenando y yo decía, de hecho, cayó la hora de 10, De 10-2. 2, y estaba diciendo, Señor, aunque yo puedo ir casa en casa, yo no puedo alcanzar ni vamos a decir, 25% ni de la delegación en una vida. Es decir, que necesitamos más obreros. Entonces, para un misionero, para poder levantar una nueva obra, se requiere pues la voluntad, un deseo, realmente un llamado de hacerlo. Pero nosotros necesitamos los colaboradores para que podamos ir juntos. Un misionero, siendo un estadounidense, si yo puedo ministrar, yo puedo levantar una iglesia, pero lo que a esa iglesia le va a hacer falta va a ser de ser perteneciente de su propio lugar, porque yo soy extranjero, bien, vengo de otro pueblo con otra mentalidad. Necesito un obrero mexicano, una obrera mexicana para ir conmigo a ese lugar para que esa iglesia llegue a ser autóctono, es decir, perteneciente de ese lugar, que no sea simplemente una novedad, ese estadounidense que viene, pues queremos escucharlo, su acento, su mentalidad. Lo que nosotros queremos es que esa iglesia pues nazca ahí y crezca y que tome la forma de un ministerio, vamos a decir, eh, encarnado, Ujú. que realmente represente lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Eso es lo que Ujú. nosotros queremos hacer. Entonces, requiere, para poder plantar, si nosotros queremos tener un deseo de trabajar fuertemente, pero de trabajar fuertemente al lado de un obrero que también tenga esa visión. Ujú. Sí, Es muy interesante eso. Y bueno, hablando en el tema familiar, en el tema como matrimonio, sí, tanto usted como la hermana Kelly, yo he visto que bueno, ustedes tienen una visión muy uniforme, ¿no? Sobre lo que quieren, sobre las metas que tienen, o sea, las tienen muy claras. ¿Cómo influye para los nuevos ministros o los nuevos obreros que están saliendo al campo, que inclusive son llamados a estar en otros países? ujú, ¿Qué tanto influye la esposa? ¿Qué tanto influye el esposo mucho. para el trabajo?
mucho, mucho. Ambos tienen que tener llamado. Hasta aquí llegamos. Vamos a subir próximamente la segunda parte. Va a estar buenísimo. Te pedimos que estés atento. Saludos.